en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo le invito a que busquemos el capítulo número 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 de la palabra del Señor. Y vamos a leer los versículos del 6 al 10, hermanos, que son los versículos que nos corresponde exponer en esta mañana. Dice la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señor, en esta mañana, al estar frente a tu palabra, Señor, tu bendita e inspirada palabra, Señor, venimos con absoluta y total reverencia delante de ti. Señor, reconociendo que y entendemos que al leer las Escrituras y al exponer tu palabra, al predicar tu palabra, Señor, también el objetivo y el propósito es adorarte. Por eso te rogamos, Señor, en esta mañana, Señor, que nos concedas por tu Espíritu Santo, Señor, la luz suficiente y necesaria, Señor, que necesitamos para poder entender, Señor, tu palabra y para poder explicarla, Señor, de forma fiel. Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, en esta mañana, que abras nuestros sentidos, Señor, físicos y también espirituales. Señor, que si alguien o alguno de mis hermanos en esta mañana tiene alguna dificultad para leer, Señor, las Sagradas Escrituras, Señor, te rogamos que suplas toda deficiencia, de tal forma que cada hermano pueda verificar, Señor, en tu bendita palabra lo que se está enseñando. Señor, pero sobre todo te rogamos que abra nuestros sentidos espirituales, Señor, y que podamos, Señor, entender lo que tu palabra nos quiere enseñar, que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar por tu bendita palabra. Señor, te rogamos para que nos concedas esa conciencia, Señor, de que estamos frente a tu palabra, Señor, y que al recibirla eres tú, Señor, quien nos está instruyendo, eres tú quien nos está enseñando, y que tú demandas algo de nosotros. Tú demandas obediencia a tu palabra, Señor. Señor, por eso concédenos en esa conciencia entender que no debemos y que no podemos ser simplemente oidores olvidadizos. Que no puede ocurrir, Señor, que al salir de la iglesia se nos ha olvidado lo que tú nos has dicho, sino que debemos, con la guianza, con la asistencia de tu Espíritu Santo, cada día trabajar para ser obedientes a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en esta mañana. Concédenos por tu Espíritu Santo ser hacedores de tu palabra, vivir y caminar en obediencia. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Tal vez, amados hermanos, el nombre
Ann Johnson Flynn no les suene como conocido. Tal vez nunca hayan oído hablar de Ann Johnson Flynn. Y tal vez es posible que nunca le hayan hablado de esta mujer. Pero Ann Johnson Flynn fue una mujer que nació en New Jersey en 1866. Esta mujer, siendo muy niña, quedó huérfana. Ella y sus hermanas quedaron huérfanas tanto de padre como de madre. Ella y sus hermanas fueron dadas en adopción. Ann terminó sus estudios de primaria y posteriormente estudió un año en una escuela para ser maestra de primaria. Después de haber estudiado un año para ser maestra y después de llevar 2 años de estar enseñando en una escuela, de estar enseñando primaria, comenzó a sufrir de una grave enfermedad. Ann comenzó a sufrir de una grave artritis que le llevó a tener todos los dedos de sus manos y sus pies, las articulaciones totalmente torcidas. Esta enfermedad le producía profundos dolores y finalmente esta enfermedad terminó haciendo que Ann terminara postrada por el resto de su vida en una silla de ruedas. Ann, a partir de este momento, dedicó su vida a escribir poesía religiosa. A partir de este momento ya dedicó su vida, estando en esta condición, a escribir poemas referentes al Señor y referentes a la palabra de Dios. Ann murió en 1932 y se calcula que para esa fecha había escrito aproximadamente 6,000 poemas cristianos. El más famoso poema de Ann Johnson Flynn se llama Su gracia es mayor, y nosotros lo cantamos como un himno. Esta historia de Ann me permite, hermanos, introducir la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Porque Ann, o Annie, a pesar de que desde muy temprana edad se vio afectada por esta grave enfermedad, hermanos, que no solamente la llevó a vivir el resto de su vida postrada en una silla de ruedas, sino que le producía grandes y profundos dolores. Ann no tuvo ningún inconveniente y ningún problema. En medio de esta situación, ella no tuvo una dificultad para vivir su vida cristiana, para vivir su vida de fe agradable al Señor. Ella no vio en esta enfermedad ningún impedimento para vivir su vida de piedad y para servir al Señor. En medio de su enfermedad, Annie sirvió al Señor con gratitud, en alabanza, en adoración. Y Annie, ella vivió toda su vida contenta, agradecida y gozosa con el Señor. El tema, hermanos, del pasaje que nos corresponde estudiar en esta mañana no es el dinero, hermanos. No es el dinero. Se equivocan, hermanos, todos los que leen este pasaje a la luz del dinero. No es el énfasis que el apóstol Pablo le quiere dar a este pasaje en su carta a Timoteo. Sí es el tema, hermanos, de este pasaje, la actitud, hermanos, del creyente. Sí es el tema de este pasaje, la actitud que el cristiano tiene frente al dinero y ante todo aquello que el dinero puede suplir, ante todo aquello que el dinero puede comprar. ¿Cuál es la actitud del creyente, del cristiano, ante la ausencia de todo aquello que el dinero puede comprar? Es de eso que se trata la palabra de Dios en esta mañana.
Y al igual que la semana pasada, hermanos, en la enseñanza del Señor, aquí en este pasaje también hay una enseñanza muy clara, hay una enseñanza puntual y muy precisa que el Señor quiere traer para nosotros hoy. Y al igual que la semana pasada, que el día del Señor pasado, yo quiero expresarles a ustedes de forma clara, precisa y concisa cuál es esa enseñanza, para que usted la tenga en su mente, para que usted la tenga, la atesore allí en su corazón, y que a partir de tener claro cuál es la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana, entonces podamos trabajarla. Y la enseñanza, el mensaje del apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído en esta mañana es 2 puntos. Hermano, hermana, aprende a estar satisfecho. Aprende a estar satisfecha. Aprende a estar contento y contenta con lo que tienes ahora. Independientemente, hermanos, de cuál sea tu situación personal y de cuáles sean tus circunstancias. Aprende a estar satisfecho y aprende a estar contento con lo que tienes hoy. Y para enseñarnos esto, para darnos esta enseñanza, el apóstol Pablo nos va a dar 3 razones muy poderosas. El apóstol Pablo nos va a dar 3 razones muy poderosas de por qué el creyente, el cristiano, debe vivir su vida de una forma de estar agradecido, adorando a Dios, y por qué el cristiano, independientemente de cuál sean sus situaciones o sus circunstancias, debe tener un contentamiento piadoso. El apóstol Pablo introduce estas 3 razones con esa palabra ¿por qué? Si usted nota, hay 3 versículos que empiezan con esta palabra ¿por qué? Mira el versículo 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mira el versículo 9: porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y mira el versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cada uno de estos porque es una razón poderosa que el apóstol Pablo nos va a dar de por qué un creyente, un cristiano debe vivir piadosamente en contentamiento, o debe vivir con un contentamiento piadoso. Inicia entonces el apóstol Pablo en el versículo 6 diciendo: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Y esta primer pero que expresa el apóstol Pablo aquí, entonces nos devuelve, hermanos, o nos conecta con los versículos anteriores. En la semana pasada, en los versículos 3 al 5, Pablo, entonces el apóstol Pablo, nos ha advertido, hermanos, acerca de los falsos maestros. El apóstol Pablo, inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo, de forma autoritativa, entonces nos ha instruido, hermanos, nos ha enseñado, pero también, hermanos, nos ha mandado, nos ha ordenado que nos apartemos, que nos alejemos de todos aquellos que se han a su vez apartado de la sana doctrina. Nos ha mandado el Señor a través del apóstol Pablo que nos apartemos de todos aquellos que no enseñan y que no predican conforme y de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Que nos apartemos de todos aquellos que no predican fielmente el Evangelio y de aquellos que no se someten a las instrucciones apostólicas. Al final del versículo 5, entonces nos manda, nos ordena el Señor a través del apóstol Pablo: apártate de los tales. El apóstol Pablo, hermanos, ha caracterizado, él ha descrito a estos falsos maestros y nos ha descrito en detalle, hermanos, en detalle.
Y una de las características que el apóstol Pablo ha dado de estos hombres, de estos falsos maestros, de hecho, es la última característica que el apóstol Pablo ha dado, es en el versículo 5, que estos hombres toman la piedad. Estos hombres toman la vida piadosa, la vida de fe, toman la vida religiosa, toman el evangelio del Señor Jesucristo. Ellos toman el evangelio del Señor, ellos toman la iglesia del Señor como una fuente de ganancia. Ellos toman la iglesia, la predicación de la palabra de Dios. Ellos toman el evangelio del Señor Jesucristo como una fuente, como una raíz, como un medio, como una herramienta para enriquecerse, hermanos. Y claramente el apóstol Pablo presenta esta acción de estos hombres como perversa, hermanos. La presenta el apóstol Pablo como una acción, como una actitud ilegítima, una acción negativa, como una acción mala desde todo punto de vista. Y entonces, en contraste con esta actitud perversa de estos falsos maestros de enriquecerse a través de la piedad, el apóstol Pablo dice, o nos manda a nosotros y nos dice, pero gran ganancia. Ahí tiene sentido, ya tiene sentido. Cuando lo contrastamos con estos falsos maestros, ¿sí? Entonces dice, pero ustedes, pero tú, Timoteo, para ti, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué es piedad? Porque hablamos de piedad, pero a veces no tenemos claro qué es piedad. Bueno, el pastor William S. Bloomer, a mediados del siglo XIX, en un sermón acerca de la piedad, de hecho así titulaba el sermón, ¿qué es la piedad? El pastor William S. Bloomer definió la piedad diciendo que la piedad es una disposición de la mente por la cual descansamos satisfechos, hermanos, con la voluntad de Dios en lo que respecta a cuestiones temporales, sin ásperos pensamientos ni palabras respecto de nuestros asuntos cotidianos y sin ningún deseo pecaminoso de cambiar las cosas. Yo creo que usted quiere que yo le repita esta definición de piedad. Dice el pastor Bloomer que piedad es una disposición de la mente, pero no de toda la mente, no de todas las mentes, sino de la mente del creyente. La piedad es una disposición de la mente del cristiano. Y es una disposición de la mente del cristiano, de la mente que ha sido llena de la palabra de Dios. Es por causa de que el creyente ha llenado su mente, ha llenado su corazón de la palabra de Dios, entonces que su mente tiene una disposición, está dispuesta. ¿Para qué? Dice el pastor Bloomer, para descansar y para estar satisfechos con la voluntad de Dios. ¿Nota usted esa definición? Independientemente de cuáles sean las circunstancias, independientemente de cuáles sean las situaciones que ese creyente esté viviendo, ese creyente tiene su mente y su corazón llena de la palabra de Dios. Y por causa de que la palabra de Dios mora abundantemente en este creyente, entonces él tiene la disposición mental de descansar y de estar satisfecho, de estar contento en Dios, indistintamente de cuál sea su situación, sea buena o no. Y continúa diciendo el pastor Bloomer, en lo que respecta a cuestiones temporales, es decir, a las cosas que vivimos y que tenemos que pasar en este mundo. Y dice, sin ásperos pensamientos ni palabras respecto de nuestros asuntos cotidianos. Es decir, el creyente, el verdadero creyente, el creyente piadoso, no es una persona que continuamente ante una situación adversa está levantando su voz al cielo y preguntándose, ¿por qué a mí me está pasando eso? No. El creyente piadoso en
entonces, por causa de que ha conocido la palabra de Dios y ha conocido al Dios de la palabra, entonces él tiene una disposición a descansar y a estar contento, a tener contentamiento en la voluntad de Dios, cualesquiera ella sea para su vida. Finaliza diciendo el pastor Núñez, y sin ningún deseo pecaminoso de cambiar las cosas. Y claramente aquí el énfasis está en la palabra pecaminoso. Sin ningún deseo pecaminoso de cambiar las cosas. Porque ¿quién que esté enfermo no quiere cambiar esa realidad y experimentar la sanidad de Dios? ¿Cierto? Si usted o cualquier persona está enfermo, va a ir al médico, va a tomar unos medicamentos, se va a realizar unos exámenes para cambiar esa realidad, y eso no es pecado. Quien que esté en una situación de necesidad, de pobreza, que esté pasando angustia financiera, no quiere cambiar esa realidad y poder tener los recursos para solventarse. Eso no es pecado. El problema a lo que se refiere el pastor Krüger es al deseo pecaminoso de cambiar las cosas. Y eso significa, es decir, de querer cambiarlos a costa de lo que sea. Yo quiero cambiar mi realidad a costa de lo que sea. Entonces tengo una necesidad financiera, estoy pobre, necesito dinero, necesito recursos. Voy a hacer lo que sea para conseguir dinero. ¿No? El creyente no hace esto. El creyente tiene una vida de piedad. El creyente vive piadosamente y en esa piedad él experimenta el contentamiento de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuándo es que te es beneficiosa? ¿Cuándo es que te es provechosa? ¿Cuándo es que te es de ganancia la fe cristiana en el contexto de este mundo? ¿Cuándo, hermanos, es que es de beneficio para tu vida en este mundo, tu fe, vivir tu fe de una forma piadosa? Bueno, será de provecho para ti, amado hermano y hermana, cuando tu fe en el Señor Jesucristo, cuando tu fe en el Evangelio, hermanos, que es una fe extraordinaria, hermanos, que es una fe sobrenatural y por la cual tú recibes la vida eterna. Una vida que será vivida eternamente, hermanos, en la presencia de nuestro amantísimo Dios. Cuando esa fe, hermanos, que trasciende este mundo, hermanos, cuando esa fe en el Señor Jesucristo y en su Evangelio, cuando esa fe va acompañada de una humilde gratitud, hermanos, de una inmensa alegría y de un profundo gozo, independientemente de cuáles sean tus circunstancias y de cuáles sean tus situaciones externas, tus situaciones temporales, independientemente de cuáles sean tus situaciones humanas, físicas, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, las situaciones económicas, de nuevo la pobreza, la necesidad, la escasez. Cuando tú vives tu vida de fe, tu vida en el Señor, tu vida cristiana, con humilde gratitud, con una grande alegría y con un profundo gozo en medio aún de esas circunstancias adversas, entonces allí, amado hermano y hermana, tu fe, hermanos, viviendo en esas situaciones, contento, satisfecho con lo que tienes, allí tu fe te será de gran provecho. Allí tu fe te será, dice el apóstol Pablo, de gran ganancia. Entonces dice el apóstol Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero ¿cómo se ve el contentamiento en la vida de una persona? Yo creo que queremos saber eso, ¿cierto? ¿Cómo se ve el contentamiento en la vida de una persona? Para verlo, acompáñame a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos a llegar al versículo 12, pero leamos desde el versículo 10.
Filipenses capítulo 4, vamos a empezar a leer desde el versículo 10. Y les pongo en contexto, hermanos. Esta es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Esta es una de las 4 cartas que se llaman cartas desde la prisión. Esas cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas el apóstol Pablo las escribió desde la cárcel. Es decir, en este momento que el apóstol Pablo se va a referir aquí, está en la cárcel. Él está preso bajo el imperio romano, el imperio más cruel, hermanos, de aquel tiempo. Y no solamente eso, él está bajo el dominio, el imperio está bajo el dominio de uno de los emperadores más crueles del imperio más cruel, bajo Nerón. Y el apóstol Pablo está preso. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor, le dice a los filipenses, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Es decir, ellos querían hacerlo, ellos estaban dispuestos a hacerlo, pero les faltaba la oportunidad de hacerlo. Versículo 11, dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Notas esa expresión? Recuerda lo que dijo el pastor Kruger, es una actitud mental. El apóstol Pablo dice, es algo que hay que aprender. ¿Y eso dónde se aprende? En la palabra de Dios, por el testimonio de la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme. Allí tenemos la expresión contentamiento. He aprendido a contentarme. ¿Cómo? Cualquiera sea mi situación. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, es decir, con pobreza, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. De nuevo aquí está. El apóstol ha aprendido, él está enseñado. ¿A qué? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Ve usted una vida de piedad? Independientemente de las circunstancias adversas y difíciles del apóstol Pablo, él dice, yo estoy contento. Aunque estoy tal vez en la última mazmorra, en la última celda de la cárcel romana, y aunque tengo escasez, mira el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Allí nos da a entender que el apóstol Pablo estaba escaso, tenía escasez en ese momento, estaba pasando una situación difícil, mas sin embargo, en medio de esa situación, él vive su fe. Él vive su fe en el Señor Jesucristo. Él vive su fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Contento. Él está satisfecho. Él está satisfecho con lo que tenía. Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Estoy enseñado aún para tener hambre. Y en ese contexto, entonces, nos da el versículo 13. Versículo 13, hermanos, que nos gusta mucho a los creyentes, nos gusta mucho a los cristianos. Hoy, en el evangelicalismo actual, este versículo es un lema y lo usan para muchas cosas. Pero tristemente, hermanos, ni siquiera saben lo que el apóstol Pablo está diciendo y ni siquiera lo entiende. Ni siquiera lo entiende. ¿Para qué citan Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy los cristianos citan este pasaje para decir que Dios puede lograr todo lo que se propongan. Las metas que ellos quieren y que se propongan lograr, entonces ellos las van a lograr. Y es así como entienden este pasaje. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que
Que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Filipenses 4:13, cuando dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece, lo que está diciendo Pablo es: yo puedo aguantar el hambre, yo puedo aguantar la necesidad, yo puedo aguantar, yo puedo soportar la pobreza, yo puedo soportar mi encarcelamiento, y aún en medio de estas situaciones yo puedo vivir mi vida de fe fielmente en el Señor. Yo puedo vivir mi vida piadosamente. Yo puedo vivir estando satisfecho en Dios. Yo puedo vivir mi vida satisfecho en Cristo, aunque tenga el estómago vacío, aunque esté enfermo. Yo estoy contento, yo tengo contentamiento, yo estoy feliz. Eso es una vida que vive en contentamiento piadoso, hermanos. Ese es el contentamiento que da el Señor, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Entonces el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 de Timoteo 6, versículo 8: así que teniendo sustento, teniendo alimento, teniendo comida. Esa expresión sustento se refiere a un alimento nutritivo. Entonces dice el apóstol Pablo: así que teniendo un alimento, un sustento nutritivo y teniendo abrigo, se refiere allí a la ropa, al vestido. Es decir, teniendo alimento, teniendo que comer y teniendo vestido para cubrirme, debo estar contento con eso, hermanos. Debo estar contento, debo estar satisfecho en Dios. Esa expresión abrigo podemos aplicarla también a si tenemos una cobija con que cubrirnos en la noche. Es una aplicación legítima. También podemos aplicarlo a si tenemos un techo donde resguardarnos y 4 paredes donde pasar la noche. ¿Dónde amaneciste esta mañana? ¿Estabas bajo techo y 4 paredes, resguardándote del frío de la noche? El Señor te dice: debes estar contento con eso. Debes estar satisfecho con eso, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora el apóstol entonces nos va a dar las 3 razones, los 3 argumentos para el por qué el creyente debe vivir su vida cristiana de forma piadosa y contento con lo que tiene. Y estas 3 razones: la primera razón es la razón existencial, la segunda razón es la razón volitiva o de la voluntad de la razón de la razón, y la tercera razón es la razón moral. Miremos primero entonces la razón existencial, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nada hemos traído a este mundo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Amados hermanos y hermanas, ¿acaso esta no es la realidad del ser humano? Por eso está en la razón existencial. Esta es la realidad del ser humano. Tenemos ese dicho popular, ese dicho que se ha vuelto muy común: yo no he visto entierro con trastero, hermanos. Eso no existe. La historia nos cuenta, hermanos, que los egipcios enterraban a sus faraones con todas sus riquezas. Los faraones los enterraban en las pirámides, hermanos, con todas sus riquezas. Toneladas de oro, hermanos, eran enterradas, puestas allí en las pirámides. Aún los sirvientes de los faraones, cuando el faraón moría, los sirvientes, como eran sirvientes personales del faraón, los mataban, porque se tenía que ir con el faraón. Él se llevaba todo lo que era de él.
El Salmo 39:6 dice: ciertamente en vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. No es que los faraones se hubieran llevado todas sus riquezas. Ellos no se pudieron llevar nada, hermanos. Lo que hicieron fue amontonar riquezas para que unos siglos después vinieran otros más vivos y las disfrutaran y se las llevaran. Pero los faraones no se llevaron nada. Ahí tenemos la parábola del rico insensato, hermanos, ahí en Lucas capítulo 12. Miren Lucas capítulo 12, está la parábola del hombre, de este rico insensato. Versículo 15, este es un hombre que Dios ha bendecido mucho, Dios ha prosperado. Y la heredad, la tierra de este hombre produjo una gran cosecha, produjo una gran cantidad abundante de frutos. Y este hombre ya no tenía dónde guardar, dónde recoger sus frutos, su cosecha. Y entonces, versículo 18, él está pensando, él está caminando y dice: voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores y los haré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. ¿Y cuál es el problema de este hombre? Que la próxima cosecha entonces iba a querer volver a agrandarlos. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón del hombre siempre quiere tener más, siempre codicia. La codicia y la avaricia está allí en el corazón del hombre. Y diré, dice en el versículo 19, y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa es la necedad, hermanos, de poner su mente y su corazón en las riquezas temporales. En el versículo 21 el Señor dice: así es el que hace para sí tesoro. ¿Cómo es? Necio. Así es el hombre que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Versículo 15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Job lo entendió perfectamente. Job 1:21, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hermanos, les tengo una noticia. Desde los tiempos de Job hasta ahora, la realidad del hombre no ha cambiado. Los hombres siguen naciendo desnudos, hermanos, y los hombres siguen partiendo sin nada. Sin nada. Por eso es una necedad, hermanos, poner la mente, poner el corazón y la fe en las riquezas, en las cosas de este mundo, en las cosas temporales. Y entonces esto nos lleva a la segunda razón del apóstol Pablo, que es la razón volitiva, o la razón de la voluntad, la razón de la razón. Versículo 9. Dice el apóstol Pablo: porque los que quieren enriquecerse, ¿notas esa expresión? ¿Qué quieren hacer estos hombres? Ellos quieren enriquecerse. ¿Cuál es el deseo de ellos? Enriquecerse. ¿Qué es lo que ellos anhelan? Enriquecerse. Pero el apóstol Pablo dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ese lazo es caen en una trampa. Ese lazo, la expresión es, la imagen que transmite eso es la del lazo que se tiende para cazar algunos mamíferos o para cazar aves. Se tiende un lazo para atraparlos en las trampas. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y caen en lazo y en muchas codicias necias, cosas que no necesitan.
Hay que diferenciar entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Son dos cosas diferentes. Estos hombres tienen codicias necias, cosas que no necesitan, y no solamente cosas que no necesitan, sino cosas que son dañosas. Ellos anhelan y desean cosas que les hacen daño. Y dice el apóstol Pablo que hunden a los hombres. Qué expresión tan fuerte. Uno le hace ley, pasa de largo, ¿no? Pero mire esa expresión tan fuerte. Ellos anhelan cosas, ellos quieren enriquecerse y anhelan cosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué fuerte esa expresión. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que es pecado anhelar ser bendecido. No, para nada. No es pecado anhelar ser prosperado. No. No es pecado, hermanos, querer tener una casa, una buena casa. Eso no es pecado. No es pecado querer o tener un vehículo. No. De nuevo, el pasaje no se trata acerca del dinero, hermanos. La enseñanza se trata acerca de la actitud del creyente, la actitud del cristiano frente al dinero y a las cosas que el dinero le puede proveer, o a la actitud del creyente, a la actitud del cristiano cuando no tiene las cosas que el dinero no le puede proveer. El problema, hermanos, está cuando el creyente o el que dice ser creyente pone su corazón, hermanos, en este deseo profundo y desmedido, este deseo desbordado de obtener cosas materiales. Allí se torna problemático y pecaminoso este deseo. Cuando este hombre tiene ese profundo y desmedido deseo de obtener recursos, de obtener riquezas, de obtener cosas materiales, cosas temporales. El problema es cuando este afán excesivo, hermanos, de riquezas es el deseo vehemente y perverso de tener y de poseer los bienes de este mundo. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Que esto lleva a la persona a querer ser prosperado de cualquier forma, de cualquier manera. Eso lleva a las personas a querer o conseguir sus deseos a cualquier costa, a costa de lo que sea, hermanos. Y no le importa entonces vender sus principios, no le importa traicionar la moral cristiana con tal de obtener lo que su perverso corazón desea. Eso es pecado. Y la Biblia llama a este pecado codicia. Ese es el pecado de la codicia. Otro problema de esto, hermanos, es que el hombre rico, o bueno, no necesariamente el hombre rico, pero hermanos, cuando el hombre tiene todas sus necesidades resueltas, y no solamente sus necesidades, sino sus deseos están cumplidos, piensen eso, ¿sí? Cuando el hombre tiene sus necesidades, pero sus deseos, aunque no son necesidades, pero los tiene cumplidos, los tiene resueltos, entonces este hombre, al tener, hermanos, todas sus necesidades cubiertas y sus deseos realizados, este hombre desprecia. Este hombre menosprecia, este hombre tiene en poco al Señor, este hombre tiene en poco a Dios. Ahora, hay que decirlo, no siempre es así. Yo conozco hombres ricos y son temerosos de Dios, son creyentes genuinos y verdaderos. No siempre es así. Pero hermanos, lo que más corriente pasa, lo que más corrientemente pasa, lo que es más común es que el rico, el hombre rico, pone su mirada en las riquezas, hermanos. El hombre, cuando tiene riquezas, pone su mirada, pone su confianza en aquello que tiene, en estas riquezas. En cambio, el pobre, al ser rico en pobreza, hermanos,
El pobre es el rico en pobreza, él menosprecia todas las cosas que son temporales, él menosprecia las cosas de este mundo, y este hombre entonces pone su mirada y su confianza en Dios. De nuevo, hermanos, esto no quiere decir que ser rico, hermanos, esto no significa que tener dinero sea pecado, no. Tampoco quiere decir, hermanos, que la riqueza sea sinónimo de condenación. No, hermanos. Esto no es conformismo. Es que yo soy pobre, yo tengo que seguir siendo pobre siempre, tengo que vivir en total y completa humildad, pues. Y yo estoy enfermo y tengo que vivir así siempre, enfermo, porque esa es la voluntad de Dios. No, hermanos, no se trata de eso, no es conformismo. Pero lo que sí es pecado, hermanos, lo que sí es pecado, lo que sí es sinónimo de condenación, es apartar, hermanos, es quitar la mirada del Dios Altísimo y poner la confianza y poner la fe en el dinero. Eso sí es pecado. Y la Biblia lo llama el pecado de idolatría. Eso se llama idolatría, hermanos. Cuando el hombre entonces pone en el lugar principal de su corazón no a Dios, no al Señor, sino las riquezas. Cuando permite que las riquezas, que sus bienes materiales ocupen el principal lugar de su corazón. Eso sí es pecado y eso sí es sinónimo de condenación. Dios aborrece, hermanos, la idolatría, cualquiera ella sea. Entonces, hermanos, el verdadero creyente, el creyente piadoso, hermanos, aunque humanamente hablando, aunque materialmente hablando, hermanos, sea pobre, y aunque carezca de muchos de los bienes o carezca de muchos de los lujos de este mundo, el pobre, hermanos, está satisfecho con alimento y vestido. Él está satisfecho con su alimento y con vestido, y aún este pobre desprecia y menosprecia las cosas del mundo. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque él, por la palabra de Dios, por el testimonio de la bendita y gloriosa palabra de Dios, él se sabe, hermanos, y él se siente plenamente. Él se siente y él se sabe totalmente satisfecho, saciado y completo en Dios. El doctor Samuel Pérez Millos, comentando este pasaje, dice: los que son ricos conforme al mundo, es decir, los que tienen riquezas del mundo, los que son ricos conforme al mundo, suelen ser pobres en su espíritu, porque es ley propia del hombre que cuanto más atesora, más nos sujeta la ambición de poseer más. Por el contrario, el creyente que es pobre para el mundo se siente dichoso al saber que le basta con vestido y alimento, despreciando los bienes pasajeros, porque tiene puesta la esperanza en las riquezas eternas en Cristo. Qué hermoso es, hermanos. Y por eso es que el apóstol Pablo entonces nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, hermanos, estén contentos con esto, porque gran ganancia, hermanos, es la piedad. Gran ganancia es tu vida cristiana. Gran ganancia es tu vida de fe. Gran ganancia es tu vida vivida en obediencia al Evangelio, a la palabra de Dios, pero vivir en contentamiento. No es, yo estoy viviendo en obediencia a la palabra de Dios, pero qué duro, qué difícil, y la queja y el lamento. No, cuando tú vives tu vida, tu fe en el Señor de forma piadosa, en contentamiento, contento, satisfecho, entonces esto es de gran ganancia para tu vida. El problema no son las riquezas. El problema, hermanos, es poner el corazón en las riquezas. Ese es el problema del ser humano. Y esto nos lleva a la tercera razón que nos da el apóstol Pablo.
que es la razón moral. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De nuevo, hermanos, el tema aquí no es el dinero, no pierda de foco. Porque la mayoría de personas al leer este pasaje están pensando en dinero. No es el dinero, hermanos. Aquí lo que quiere hablar y lo que está abordando el apóstol Pablo es en dónde tienes tus afectos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son los afectos de este hombre? En este caso, el creyente. No es el dinero, hermanos. El dinero es amoral, no inmoral. Es diferente inmoral a amoral. El dinero es amoral, es decir, el dinero no tiene moral. El dinero, hermanos, no es un agente moralmente responsable delante de Dios. El dinero no tiene voluntad. El dinero no tiene emociones. El dinero no tiene sentimientos, hermanos. El dinero, hermanos, no tiene principios éticos y por tanto no tiene moral. El dinero, hermanos, no es bueno ni malo per se. El dinero no es bueno ni malo por sí mismo. No. Si el dinero es bien o mal usado, depende del ser humano que lo usa. Del ser humano que sí tiene voluntad, del ser humano que sí tiene intelecto, del ser humano que sí tiene emociones y sentimientos, del ser humano que por tanto sí es un agente moralmente responsable delante de Dios. El celular no es ni bueno ni malo, él no tiene moral. El uso del celular depende de la persona que lo usa, que sí es un agente moralmente responsable. El internet no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o lo que es malo es el agente moral que usa el internet. El internet puede ser usado para cosas maravillosas. Allí puedes estudiar teología, puedes conocer la palabra de Dios, pero también puedes hacer y ver muchas otras cosas. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, el asunto aquí no es el dinero. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Es allí donde el apóstol pone el foco. El amor al dinero, y podríamos decir el amor excesivo y el amor desmedido al dinero. Ese amor excesivo y desmedido, dice el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, que es el principio o es la raíz de todos los males. Porque principio o raíz de todos los males. Porque es el amor al dinero, hermanos, el que ocupa el principal lugar en el corazón de este hombre. El dinero es el principal afecto de este hombre. Por eso se convierte en raíz de todos los males. El Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 15, versículo 19, leo para ustedes: del corazón, dice el Señor Jesucristo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y parece como si una contradicción, ¿cierto?, entre el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo. Parece como si se contradijeran. Porque el apóstol Pablo nos acaba de decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero aquí, en este pasaje de Mateo 15, el Señor nos dice que es el corazón de donde salen todos los males. Y entonces alguien podría decir: no, Pablo está contradiciendo al Señor Jesucristo. Alguien podría preguntar: entonces, ¿cuál de los dos realmente es la raíz de todos los males? Bueno, no, hermanos, no hay ninguna contradicción aquí entre Pablo y el Señor Jesucristo.
Y no hay ninguna contradicción, hermanos, porque es de un corazón gobernado por la codicia, es de un corazón gobernado por la avaricia y por el amor excesivo al dinero. Es de un corazón gobernado por el amor desmedido a todas las cosas que el dinero puede comprar. Es de ese corazón de donde brotan todos los males. Miremos la lista que nos da el Señor Jesucristo. Mire lo que va a pasar. El apóstol Pablo nos dice que es el amor al dinero la raíz de todos los males. El Señor Jesucristo nos dice que del corazón, ¿cierto? Pero mira la lista que nos da el Señor Jesús. Dice, del corazón salen los malos pensamientos. ¿El amor al dinero produce malos pensamientos? Claro que sí, y muchos malos pensamientos. Tanto el que lo tiene como el que no lo tiene, y codicia y envidia el dinero que el otro tiene. Los homicidios. ¿El amor al dinero produce homicidios? Claro que sí. Adulterios, muchos. Fornicaciones es lo mismo. Hurtos, directamente relacionados al dinero, los hurtos. Falsos testimonios. ¿El amor al dinero produce falsos testimonios? ¿Produce que una persona hable mal de otra? ¿Y aún que mientan? Claro que sí, hermanos. Y finalmente dice las blasfemias. Y alguien podría decir, las blasfemias sí no las produce el dinero. Pregunto, ¿qué es lo que estaban haciendo los falsos maestros en la iglesia de Éfeso? Estaban blasfemando al Señor al introducir falsas doctrinas, al introducir doctrinas de error. Pablo advierte aún que estos falsos maestros estaban enseñando doctrina errada, doctrina equivocada en cuanto a la persona del Señor Jesucristo y sus dos naturalezas. Estos falsos maestros estaban blasfemando el nombre del Señor. Y Pablo dice en el versículo 5 de 1 de Timoteo que estos hombres lo hacen porque toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces aún estas blasfemias son producidas por el amor al dinero. No hay, hermanos, ninguna contradicción entre el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo. Una de las mayores influencias en el hombre para pecar es el amor al dinero. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, uno de los padres dogmáticos de la iglesia, dijo lo siguiente, escribió lo siguiente. Juan Crisóstomo escribió y dijo, y no de la agudeza con que hablaba lo que decía Juan Crisóstomo. Él dijo, haz desaparecer el amor por las riquezas. Inmediatamente cesarán las guerras, cesarán las luchas, cesarán las enemistades, cesarán las discordias y cesarán las envidias. ¿Más claro? No se puede. Entonces el punto, hermanos, del apóstol Pablo aquí en este pasaje es que Pablo nos está diciendo que de la misma manera, que de la misma forma, así como la piedad es la fuente, es la raíz de toda ganancia, hermanos, y podríamos decir aquí de toda buena ganancia, ¿sí? La piedad, hermanos, es una fuente de toda buena ganancia. De esa misma forma, de esa misma manera, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por tanto, entonces Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto, hermanos, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este versículo 6 de 1 de Timoteo 6, si tú pones la Reina Valera, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Permíteme que te leo este mismo versículo en la Biblia de las Américas, o en la Nueva Biblia de las Américas, las dos dicen iguales. Dice la Biblia de las Américas, 1 de Timoteo 6:6, pero la piedad
en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Notas? Pero la piedad, en efecto, es un medio, escuche esto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La Reina Valera del 77 traduce este versículo diciendo que, pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos y cuando leemos en estas versiones, hermanos, es imposible no pensar que el apóstol Pablo tiene en mente un gran negocio. ¿Cierto? Él se está refiriendo a que esta piedad acompañada de contentamiento es un gran negocio. Dice, es un medio de gran ganancia. Y después dice, gran fuente de ganancia. ¿Notan? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos está diciendo, amados hermanos, es que el verdadero contentamiento, hermanos, la piedad acompañada de verdadero contentamiento, es un gran negocio, hermanos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ese contentamiento, hermanos, que produce la vida cristiana, rendida al Señor, sometida a Dios, viviendo en obediencia a su palabra, esa gratitud, hermanos, esa alegría y ese gozo de vivir la fe en el Señor Jesucristo, hermanos. Esa gratitud, hermanos, en alabanza y en adoración, en sumisión, Señor, a la voluntad del Señor. Pablo dice, hermanos, eso es un gran negocio. Eso es un gran negocio. Es un muy buen negocio, dice el apóstol Pablo. Y esta expresión, hermanos, estas expresiones del apóstol Pablo, esta expresión del versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y esta expresión del versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estas expresiones del apóstol Pablo tienen un profundo asidero, hermanos. Encuentran un profundo sentido y una gran razón en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo puede decir esas palabras y el Espíritu Santo puede decirnos estas palabras a nosotros, porque esas palabras tienen razón de ser en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras del apóstol Pablo tienen la base y el fundamento en el Evangelio del Señor Jesucristo. Esas dos expresiones son expresiones evangélicas, hermanos. Piensa un momento. Te invito para que medites y pienses en un momento. ¿Cuál era nuestra condición antes de ser traídos y de ser arrastrados a la fe en Cristo? ¿Cuál era tu condición? ¿Cuál era mi condición? Era la de ser pecadores impenitentes, hermanos. Pecadores no arrepentidos. Y por tanto, hermanos, dignos y merecedores de que todo el peso del juicio, hermanos, de la ira, del castigo y la justicia de Dios cayera sobre nosotros. Eso era lo que nosotros merecíamos. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, hermanos, de la gloria de Dios. En el capítulo 6, en el versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Y muerte lo que significa es separación, hermanos. Por tanto, en estos dos pasajes, en estos dos versículos, lo que significa es que nosotros, hermanos, lo que esto significa es que tú y yo, por causa, hermanos, de nuestro pecado y la santidad de Dios, lo que merecíamos era estar eternamente, hermanos, separados de Dios en un lugar de eterno castigo. Eso es lo que merecíamos, o lo que merecemos tú y yo.
Tú y yo no merecíamos, y de hecho no merecemos nada, hermanos, absolutamente nada de Dios, a no ser 1 metro cuadrado en una llama eterna en el infierno. Es lo único que merecemos de Dios. Pero a cambio, hermanos, pero a cambio de recibir lo que nuestros pecados, a cambio de recibir lo que nuestras acciones merecían, amados hermanos, por gracia y solo por gracia, como un regalo de Dios, hemos recibido salvación y vida eterna, hermanos. Nuestros pecados, todos, hermanos, todos nuestros pecados han sido perdonados. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ha pagado la deuda, hermanos, que nosotros nunca jamás hubiéramos podido pagar. Hermanos, hemos sido justificados, hermanos. Nuestra deuda ha sido saldada, nuestra deuda ha sido pagada, nuestros pecados han sido perdonados, nosotros hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios el Padre, tan justos como el mismo Señor Jesucristo es. Ahora estamos en paz con Dios, hermanos, y gozamos de una maravillosa relación con Dios el Padre. Hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como si eso fuera poco, hermanos, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora, hermanos, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El apóstol Juan escribe: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hemos sido sellados como propiedad de Dios con su Espíritu Santo. Hermanos, desde el mismo momento de la regeneración, desde el mismo momento de nuestra conversión, Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que después de haber oído el Evangelio de la salvación y después de haberlo creído, dice el apóstol Pablo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la seguridad de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Eso significa, hermanos, que ahora tenemos la seguridad de nuestra salvación. Hermanos, amados hermanos, en lugar de tener una horrenda expectativa de juicio y de vapor de fuego que nos consumirá, ahora tenemos la esperanza bienaventurada, hermanos. Ahora aguardamos entonces la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos esperando que Él venga por nosotros, porque Él ha prometido, hermanos, que vendrá por nosotros para que nosotros estemos donde Él está. Pregunto, hermanos, pregunto, ¿acaso todo esto no es suficiente? ¿Acaso no es suficiente, hermanos? Hemos sido salvados, hermanos. Hemos sido salvados, hermanos. Ahora estamos unidos a Cristo por la fe. Ahora, hermanos, estamos unidos a Cristo por la fe. Ahora entonces nuestro contentamiento, hermanos, ahora nuestro gozo, nuestra satisfacción y plenitud, hermanos, no depende de ninguna circunstancia. Ahora nuestro gozo, nuestro contentamiento no depende de ninguna situación externa, hermanos. Ahora nuestro gozo y nuestro contentamiento, nuestra satisfacción, hermanos, depende única y exclusivamente de la bendita persona del Señor Jesucristo.
Y en Él, hermanos, estamos completos y en Él estamos satisfechos. Por tanto, hermanos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así, hermanos, que ante esta gran cantidad de gloriosas y maravillosas bendiciones y privilegios, amados hermanos, bendiciones y privilegios de carácter espiritual y eternos que hemos recibido en Cristo, hermanos, no es gran cosa. No es gran cosa, hermanos. No es nada comparable, hermanos, cualquier situación difícil. No es gran cosa, hermanos, cualquier dificultad o adversidad que se nos presente en este mundo y que nosotros tengamos que afrontar. No es gran cosa, hermanos. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18. Las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones de este tiempo. Hermanos, las aflicciones de este mundo, las situaciones difíciles, por más duras, hermanos, que nosotros podamos pasar aquí en este mundo, imagínense, hermano, la situación más dura que usted se pueda imaginar. El apóstol Pablo dice, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna escasez, ninguna pobreza. Nada se puede comparar, hermanos, con la gloria venidera que en los hijos de Dios ha de manifestarse. Por tanto, entonces, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Finalizo, hermanos, diciéndoles que poner el corazón, hermanos, y poner la mirada, poner la confianza en el dinero y en los bienes materiales que puede comprar el dinero y que todos son de carácter temporales, hermanos. Pretender buscar, hermanos, o pretender hallar la felicidad en ellos, en esos bienes materiales o en el dinero. Hermanos, ya no lo dijo el Señor en la parábola del hombre, es necedad. Eso es ser necio. Pero aparte de ser necio, hermanos, es olvidar que somos peregrinos en este mundo, hermanos. Es olvidar, hermanos, que este no es nuestro destino final. Es olvidar, hermanos, que esta no es nuestra meta. Nuestra meta está en Dios, en el reino de los cielos, hermanos. No te aferres a las cosas de este mundo. Que este no es nuestro destino, hermanos. Buscar, hermanos, la satisfacción. Buscar la felicidad, hermanos, en los bienes materiales, en los placeres materiales temporales. Hermanos, es una ofensa. Es una ofensa, hermanos, es una deshonra para nuestro Dios. ¿Sabías eso? Porque con ello, con esa actitud, cuando buscamos nuestra satisfacción y nuestra felicidad en los bienes materiales, en los bienes temporales, entonces lo que le estamos diciendo al Señor Jesucristo es que Él no es suficiente, es que Él no nos basta, es que Él no nos suple y no nos llena todas las expectativas de nuestras almas. Y eso entonces es decir, que nuestras expectativas, hermanos, que nuestros anhelos y que nuestros deseos son más grandes que Dios. No, hermanos, ofendemos a Dios con esto. Por tanto, no pongas tu mirada tan bajo, hermano, hermana. No pongas tu mirada tan bajo. Pon tu mirada en alto. Pon tu mirada más arriba.
El salmista dijo: mis ojos por los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No pongas tu mirada tan bajo, pon tu mirada más en alto. Aprende de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos alto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escuche esto: el cual, por el gozo puesto delante de él, el cual por la gloria que estaba delante de él, por la gloria que sabía que vendría para él, por esa gloria, hermanos, que él sabía que vendría, dice, sufrió la cruz. Y no solamente eso, sino que después dice, menospreciando el oprobio. ¿Sabe qué significa eso? El Señor tuvo un poco lo que sufría aquí. No era nada. No era nada, hermanos, comparado con qué, con la gloria que habría de venir. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Annie Johnson Flint, antes de morir, escribió la siguiente frase: cuando sufrimos, y ya sabemos la condición en que estaba ella, vivió la mayor parte de su vida con este sufrimiento, y ella escribió: cuando sufrimos, lo que necesitamos no son explicaciones, sino a una persona, a nuestro Padre Celestial. Y Él ha prometido, amados hermanos, en medio de cualquier situación o circunstancia que tú vivas y que tú estés pasando, sea buena o no tan buena, que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que esto sea esa gran motivación para vivir tu vida, hermanos, tu vida de fe, tu vida en el Evangelio, una vida piadosa, llena de contentamiento, hermanos, indistintamente de tus situaciones externas. La paz que te da el Señor es una paz que el mundo no entiende, y que cuando nosotros la experimentamos en momentos difíciles, y te lo digo por experiencia, ni nosotros mismos entendemos, pero es lo que Dios nos da, hermanos. Señor, gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor. Gracias, oh bendito Dios, por enseñarnos y por instruir a tu iglesia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos consuelas y nos guías y nos instruyes acerca de cómo debemos vivir nuestras vidas, Señor, en ti. Y qué clara instrucción nos has enseñado hoy, Señor. Qué clara instrucción nos has dado hoy. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos ayudes. Y como escribió el apóstol Pablo, nos enseñes, Señor, a vivir siempre satisfechos, a vivir siempre saciados, a vivir siempre bendecidos, Señor, a vivir siempre contentos, llenos de gratitud, Señor, de alegría y de gozo. Enséñanos por tu bendita palabra, Señor, que indistintamente, indiferentemente de cuáles sean nuestras circunstancias externas, Señor, siempre, Señor, tú seas la razón de nuestro gozo, de nuestra alegría, Señor, y que a ti corramos, Señor, para deleitarnos, aun en medio de este mundo caído y perverso, Señor, que siempre, en cada momento de nuestras vidas, Señor, tú seas nuestro deleite, tú seas nuestro gozo y nuestra satisfacción, Señor.